Vamos a compartir la palabra del Señor. ¿Cómo recibe Casa de Jesús la palabra del Señor? ¡Gloria a Dios! ¡Sí, Señor! Y aquellos que trajeron sus Biblias, abran sus Biblias en el libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, libro de Lucas. Está seguramente antes de Apocalipsis y después de Génesis, ¿sí? Libro de San Lucas, ténganlo ahí abierto. Aquellos que anotan, que trajeron sus anotadores, anoten ahí, libro de San Lucas, capítulo 9, ténganlo ahí para después recordar el mensaje en sus casas. Amén. Hoy mi mensaje lo he titulado Principios de la multiplicación. ¿Principios de qué? De la multiplicación. Muchos cristianos no hemos alcanzado bendiciones porque hemos ignorado algunos principios, algunas claves, algunos tips que están dentro de la palabra del Señor. Usted sabe que el primer interesado que a nosotros nos vaya bien, ¿quién es? Dios. Dios quiere que nosotros vivamos, como decía la canción que estábamos cantando, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Tal vez muchos de nosotros ayunamos, oramos, pero no practicamos los principios de la multiplicación. Y cuando hablamos de multiplicación, ¿a qué te hace acordar? Bueno, yo los peces, fui a la no había, no eran frescos, pero sí me pasé toda la madrugada amasando panes y traje 5 panes. Pero peces no, los peces ténganlo ahí en su mente. Dios quiere que seamos bendecidos y para eso tenemos dentro de la palabra del Señor distintas claves, distintos principios que hoy vamos a compartir. Pero para esto debemos practicar estos principios. Y en la multiplicación de los panes y los peces podemos aprender dichos principios. Por eso vayamos a la palabra del Señor. Esto no es de un libro escrito por un hombre, sino que está en la palabra del Señor. Libro de Lucas, capítulo 9, versículo 10. Dice la palabra de Dios. Dice: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho. Hacemos un punto y una coma. ¿Cómo vueltos los apóstoles? Claro, porque si vemos las entrelíneas o el contexto, Jesús envía a sus discípulos. ¿Quién envía a quién? A sus discípulos a predicar, y les da poder y les da potestad para echar fuera demonios, para imponer manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces dice que el Señor los envía. Primero los capacitó, pasó tiempo con ellos, pero ahora llegó el tiempo de enviarlos para que vayan solos. No vayan conmigo, decía Jesús, vayan solos a ver qué hacen. Claro, les dio poder y potestad, autoridad para sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Por eso dice que después de esta vuelta que dieron los apóstoles, por ahí dice que cuando vuelven se encuentran con Jesús. Seguimos leyendo, dice, y tomando los tomó aparte, claro, porque venían eufóricos. Oraban por los enfermos sanaban. Dice que oraban, ponían las manos sobre los endemoniados y los endemoniados eran libres. Entonces ellos decían: Jesús, es tremendo lo que podemos hacer, es tremendo. Mira, oramos por los enfermos y fueron sanados. Resucitamos hasta los muertos. Liberamos a muchas personas que estaban encadenadas, estaban endemoniadas. Entonces Jesús dice que tomándolos, los retiró aparte a un lugar desierto en la ciudad llamada Betsaida. Versículo 11. Y cuando la gente lo supo, le siguió. ¿Quién lo siguió? Mucha gente, una multitud. Y los recibió y les hablaba del reino de Dios. ¿Quién? Jesús. Y sanaba a los que necesitaban ser curados. Versículo 12 dice: pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que se vayan a la aldea, a campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en un lugar desierto. Jesús, aquí no hay un Costco, no hay un Walmart, no hay un shopping, estamos en el medio del desierto. Dice que los apóstoles vieron que el día comenzaba a terminar. Así como muchos me hacen así: pastor, redondea el mensaje, dale que nos tenemos que ir, dale que me cae visita el domingo y tengo que prender el fuego. Entonces los apóstoles estaban preocupados
estaba declinando el día, empezaba a oscurecer. Entonces le empezaron a decir a Jesús: Jesús, redondeó el mensaje, que se vayan todos, que se vayan a comer a sus casas. Dice que se reunieron ellos y vieron que había mucha gente, que había una multitud. Y seguramente que entre ellos decían: pero si vamos a hacer vigilia, ¿qué le vamos a dar de comer a esta gente? Mucha gente, poca comida, estamos en el desierto, o sea, estamos en problemas. Como les decía recién, acá no hay un Cotto, no hay un Walmart, no hay un shopping, no hay un mall, como dicen afuera, no hay un lugar, un chino, los chinos todavía no vinieron para esta parte. Era un problema. En esas circunstancias es cuando pensamos en las limitaciones y nosotros nos limitamos, cuando vemos problemas. Vemos que el problema es un problema y no que el problema sea una posibilidad para conseguir un milagro. ¿No te pasó de pensar que necesitas un milagro? Y vos decís: pero Señor, esto me tiene que pasar a mí. ¿Por qué a mí? Vos no tenés que preguntar ¿por qué a mí? Sino vos tenés que decir: ¿para qué a mí, Señor? Porque los milagros ocurren de esa manera. No hay otra manera de que ocurran milagros. Porque estaría todo bueno que en la vida nos vaya bien. A más de uno le va bien. Pero esos son los que no reciben milagros. Pero los que reciben milagros, los que viven de gloria en gloria, son aquellos que muchas veces les aprietan los zapatos. Entonces tienen que depender ¿de qué? Del dinero no, tienen que depender de la fe. Por eso cuando estés en una circunstancia difícil, no le preguntes a Dios ¿por qué a mí? Sino que decirle a Dios: ¿para qué? ¿Qué querés conmigo, Señor? ¿Qué querés hacer conmigo, Señor? Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Me dicen amén. En Cristo todo tiene solución. Dice que cuando los discípulos expresaron su preocupación por la multitud, ¿qué le vamos a comer?, decían los discípulos, porque eran muchas las personas. ¿Y sabes qué? Cuando ellos fueron a hablar con Jesús, ¿sabes que Jesús le dio la solución? ¿Saben que Jesús le dio la solución? ¿Saben cuál fue la solución que le dio Jesús? Les dijo: denle ustedes de comer. Entonces los discípulos empezaban a hacer esto. ¿Cómo que nosotros le tenemos que dar de comer? Son muchos, Señor. Ellos protestaron, enfocaron su atención en lo que no tenían. ¿Qué es lo que no tenían? No tenían alimento y no tenían el dinero. Ahora, nosotros muchas veces creemos que Dios nos pedirá que hiciéramos algo que nosotros no podemos hacer. Él siempre, cuando nos pide que hagamos algo, es porque Él está con nosotros. Es porque Él está en el asunto. Si Él te dice: anda a orar por tal enfermo, si Él te dice: anda y ayuda a tal persona, es porque Él está con vos, está en el asunto. Y Él te va a ayudar. Y Él va a producir, Él te va a ayudar para que se pueda producir el milagro en esa situación. No permita que tu fuente de recursos te pueda cegar. No permita que tu fuente de recursos te pueda limitar para que se pueda producir el milagro que vos tanto estás esperando. Una frase que me enseñó mi esposa. Y aquellos que anotan, lo anotan así. Voy a hacer minuciosamente despacio. Dios hace mucho con poco, todo con nada y más con menos. ¿Repiten conmigo? Dios hace mucho con poco, todo con nada y más con menos. Tremenda frase, ya para ponerla en el Facebook. Versículo 13, fíjese en lo que dice el versículo 13. Sigamos leyendo este pasaje precioso. Este pasaje me inspira fe, tremendo. Dice: Él les dijo: denle vosotros de comer. No les dijo a los discípulos: bueno, esperen que voy a orar para que se conviertan las piedras en pan y en peces. No, dijo: no, denle ustedes de comer. No era que estaban tan eufóricos, no era que estaban tan gozosos, tan alegres que claro, pongo la mano sobre los enfermos se sanan, los endemoniados quedaban libres, resucitamos los muertos. Si ustedes lo vieron, denle ustedes de comer, le decía Jesús. Y le dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud, Señor.
Jesús le dijo: denle vosotros de comer, resuelvan ustedes el problema. Ahora mira si el Señor te está diciendo hoy, cuando vos estás necesitando este milagro, cuando vos estás necesitando este trabajo, cuando estás esperando que un negocio te salga porque ya tenés todos los contratos firmados y no se da, y pasan los días y no me llaman, y te sentás al lado del teléfono para que te llamen, o vivís con el celular para que te llamen. Bueno, el Señor te dice: mirá, vos tenés la presencia de Dios, hacé que se produzca el milagro. ¿Y cómo hacemos producir milagros nosotros? Si el único que hace milagros es Dios, por medio de la fe. O sea, denle ustedes de comer, resuelvan el problema. Ya que ustedes lo vieron, resuélvanlo. Tienen el poder, tienen la autoridad para poder producir milagros. Y nosotros como hijos de Dios producimos milagros por medio de la fe. Fe mueve la mano de Dios. Lo que mueve la mano de Dios no son tus lágrimas. Lo que mueve la mano de Dios no son tus quejas. Lo que mueve la mano de Dios no son tus lástimas. Dios no necesita de gente que le dé lástima. Dios necesita de gente que tenga fe. Porque es fe la que mueve la mano de Dios. Es fe la que mueve la mano de Dios. Ellos comentaron entre ellos. Entonces vieron enseguida a un jovencito que estaba sentado ahí a un costado. Ese joven había pescado 2 peces y tenía 5 panes. Seguramente él salió de día para poder trabajar, y bueno, la madre le armó la canasta y salió a recorrer. Claro, se encontró con una gran multitud. Entre esa multitud él tenía que llevar para comer, y tenía 2 pescados y 2 panes. ¿Cuánto tenía? Y 2 panes. Entonces le dijeron: esto es todo lo que tenés, pero esto no va a alcanzar para toda esta gente. Principio número 1, anoten, aquellos que anotan. Principio número 1 para ser prosperados. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Amén. Yo también necesito un buen sueldo. Necesito que mis patrones. Necesito un buen trabajo. Entonces, primer principio: hay que llevarle al Señor lo que tenemos, aunque sea poco. Primer principio: hay que llevarle al Señor, aunque sea poco, llevárselo a Él. Lo importante aquí es que llevaron lo poco ante Jesús. Este muchacho, óigame, tenía solo 2 pescados y 5 panes. El problema es que cuando tenemos poco, es cuando menos le damos a Dios. ¿No es así? ¿No actuamos así? Las matemáticas de Dios, 2 más 2 no es 4. Para nosotros, la mente humana, la mente racional, aquel que lo razona todo, 2 más 2 es 4. Pero para nosotros 2 más 2, para Dios no es 2 más 2 es 4, sino que muchas veces 2 más 2 es 10, porque es como Él quiere. Y cuanto menos tenemos, cuanto menos le damos a Dios, porque pensamos que no nos va a alcanzar. ¿Es así o no? ¿O soy el único que piensa eso? Es así. Ay, no, pero yo no cobro mucho, entonces no le voy a dar porque yo no gano mucho. Entonces, ¿y el día de mañana querés un trabajo que ganes más? No, si no le somos fiel en lo poco, Dios no nos va a dar mucho. Entonces, el problema es que cuando tenemos poco es cuando menos le damos a Dios, porque es difícil, porque pensamos que no nos va a alcanzar. Todos pensamos en la multiplicación. Vemos en la Biblia, leíamos recién en pantalla el milagro de la multiplicación, pero no pensamos, o sea, en ese joven que tenía los 2 peces, los 2 pescados y los 5 panes. Aquel joven que dio su comida seguramente pensó: no va a alcanzar, es muy poco, porque hay mucha gente, yo te lo doy, pero fíjense que no va a alcanzar. Así nos pasa a nosotros. Dar cuando hay poco, no damos, y entonces no vemos la multiplicación. Vuelvo y reitero, los milagros se producen por medio de la fe. En nuestra mente racional buscamos razonar todo, pero Dios no es aquel que lo razona todo.
Porque la mano que la fe, lo que hace mover la mano de Dios es la fe. Hay multiplicación cuando damos esto poco y lo ponemos en las manos de Dios. Fíjense en lo que dice el versículo 14. Versículo 14. Y era como ¿sabe cuánto? No eran 2 o 3 hombres, sino que eran 5.000 hombres. Entonces dijo a su discípulo: hacerlo sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolo sentar a todos. Principio número 2, anote, principio número 2, obediencia a su palabra. ¿Cuál es el principio número 2 para ser prosperados? Es obedecer su palabra. Porque el Señor Jesús dijo, hacerlo sentar en grupos de 50. Vamos, háganlo sentar ustedes. Ustedes les van a dar de comer, siéntenlos. Eran como 5.000 hombres. Esto quiere decir que eran como 15.000 a 20.000 personas. Hacerlo sentar en grupos de 50 en 50. Imagínense en eso. Y solo con esos pescados y panes, solo con esos pescados y panes lo hicieron sentar. Ahora fíjense en las personas, porque cuando se fueron a sentar todos, los grupos de 50, seguramente yo decía, vamos que Jesús nos va a dar de comer, hoy seguramente vamos a comer un rico asado jugoso. ¿Cómo le gusta el asado? Vuelta y vuelta, medio crudo, ¿cómo le gustaría comer el asado? Mira, se le hace agua en la boca a Carolina. ¿Sequito o jugoso? A punto, bueno. Más de uno pensaba como Beto, a punto. Es más, se lo cortaba así, Beto lo mira y dice, no, un poquito más. Entonces va y lo da vuelta de la parrilla, ¿no? A punto, bueno, más de uno hizo eso. Entonces, imagínense en las personas, porque dice que después empezaron los apóstoles a repartir la comida. Obedecieron a lo que el Señor Jesús le había dicho. Hay que dar un paso de fe para ver el milagro de la multiplicación en nuestras vidas. Principio número 3. Principio número 3. Jesucristo lo bendijo. Bendijo esos panes y bendijo a esos pescados. Lucas 16 dice, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo. Ahora yo me lo imagino a los apóstoles. Pongámonos en la piel y en la vida de los apóstoles. Jesús agarró los 5 panes y los 2 pescados. Dice que levantando la mirada al cielo los bendijo. Y los apóstoles decían, vamos Jesús, dale que poco, pero yo tengo fe que lo podés multiplicar. Dice la Biblia, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. El tercer principio es que cuando pones lo poco delante de Jesús, Él lo bendice y queda bendecido todo el resto. ¿Cómo es? Poniendo lo poco delante de Jesús, Jesús lo bendice y Él bendice todo el resto. Es mejor vivir con la bendición de Dios que sin su bendición. ¿Cuántos quieren vivir con la bendición de Dios? Amén. Decirle al Señor, Señor, yo quiero vivir bajo tu bendición. Cuando tú crees y pones lo poco que puedes tener, Él hará un milagro en tu vida. ¿Y qué sucedió cuando lo bendijo? Aparentemente nada. Porque cuando Jesús bajó su mirada, seguían en sus manos los 5 peces, los 5 panes y los 2 pescados. Entonces los discípulos dijeron, yo me lo imagino entre los 2 discípulos, pero acá no pasó nada. Para mí que Jesús va a tener que orar un poquito más fuerte, porque no se multiplicó nada. Más de uno habrá dicho, vamos a llamarle al pastor Oroño para que venga a orar, porque no pasó nada. Acá no pasa nada. ¿Será, maestro, que no hace falta un poquito más de oración para que nos alcance a todos nosotros? Pero aparentemente no sucedió nada, Allí estaban los mismos 2 pescados y los mismos 5 panes. Y quedaban viendo extrañados pensando, ¿será que fue suficiente la oración? Tal vez Jesús levantó los panes y los peces y no se arrodilló. Tal vez Jesús se tenía que haber arrodillado para que se multiplique. ¿Viste? Porque nuestra mente racional
muchas veces pensamos que nosotros le manejamos la mano a Dios. No, nosotros manejamos la mano a Dios. La mano de Dios la podemos manejar a través de la fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo es? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces dice que cuando Jesús bajó los 5 panes y los 2 peces, Dios le dijo, bueno, repártanlo. Y yo me lo imagino a uno de los apóstoles, pero esto no va a alcanzar. Mira toda la gente que hay. Es más, se empezaron a mirar más de uno. Los apóstoles empezaron a mirar a Pablo, a Gastón, a Sebastián, y dice, esto no comen poquito, esto hay que darle de comer. Miraron al pastor también, así no lo dejo fuera, yo entro. Estos comen bien, no va a alcanzar esto. Pero conforme iban repartiendo, se iban multiplicando. Entre más daban, más multiplicaban las manos de los apóstoles. Cuando eres generoso y das, siembras, ayudas, y Dios multiplica todos tus bienes. Principio número 4. Debes ser generoso. Lucas 17. Lucas capítulo 9, versículo 17. El versículo que sigue dice, y comieron todos. ¿Quiénes comieron? Y se saciaron. Diga conmigo, se saciaron. ¿Viste cuando estás comiendo en la mesa y viste que comes un montón? Como a Robert, ¿viste? Cuando Robert lastra, Robert está picando. Entonces, ¿viste cuando estás sentado en la mesa arrancás comiendo bien, ¿viste? Ya después cuando te estás llenando, ¿qué haces? Te tirás para atrás. Ya cuando te tiraste para atrás dijiste, listo, ya está, ¿viste? Mismo en la fiesta, hay que comer todo. 24 a la noche hay que comer todo, porque si no comes todo se enoja Jesús, ¿viste? No tiene que quedar nada. Y bueno, y queda para el 25 te juntás para rematar lo que quedó el 24 de la noche. Y no tiene que quedar nada. Y podés te caer un familiar y tenés que salir a buscar unos ravioles, unos fideos, ¿viste? Y está todo cerrado y hacer lo que no sé, el menejunje. O se arma la ensalada de ave, ¿viste? Con asado de anoche. Entonces hay que comer todo. Bueno, esto hicieron así. Comieron todo. Comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró. Encima sobró. Dice que 12 cestas de pedazos sobraron. Comieron todos, se repitieron, se saciaron. No se quedaron con hambre. Y eso que allí había algunos, como los muchachos que están allá atrás, que comen mucho, también como el pastor. Pero lo sorprendente de esto es que sobró 12 cestas de pedazos. ¿Cuántos sobraron? ¿Cuántos eran los apóstoles? O sea que a todos los apóstoles se quedaron con una cesta encima llena de panes y pescado. La pregunta es, ¿a quién le pertenece lo que sobró? ¿Se la llevó Jesús para la casa? No, seguramente Pedro, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? La pregunta es, ¿quién se llevó lo que sobró? ¿Quién se llevó lo que sobró? Fuerte. El muchacho. El que dio los 2 pescados y los 5 panes. Agarra un pan. Agarra un pan. Pensá que mirá que son muchos, no vamos a alcanzar, ¿no? Recién hecho es pasarle uno ahí a... Ahí está, en el hornito, sí. ¿No querés? Bueno, le damos a Mirta. Coma, ahí está. Coma, agárralo con confianza, ahí está. Y cómalo porque es pan fresco. Los apóstoles hicieron esto, empezaron a dar y empezaron a decir, che, agarren poquito porque no va a alcanzar. No va a alcanzar, somos muchos. Vuelvo de nuevo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quién fue el que se llevó las 12 cestas repletas de pedazos de pan y de pescado? El muchacho. El muchacho se llevó todo. Porque él abrió su corazón, él lo cedió, él pudo haber dicho, no, esto para mí. Esto nos lleva para... Acá vamos a armar una vigilia.
Vamos a cantar toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor. Y no, yo tengo que tener para comer, porque seguramente a las 3 de la mañana vamos a comer. No, sino que este joven lo dio todo. Lo poco que tenía, lo dio. ¿Y qué se produjo en eso? Se produjo el milagro. ¿Cuál es la enseñanza? Que en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que razonen esto conmigo. Si ese muchacho no hubiese dado esos panes ni esos pescados, no se hubiese producido el milagro de la multiplicación. Dios siempre llega a tiempo. Fe mueve la mano de Dios. Último versículo, 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 8, y ya cierro este mensaje. Miren lo que dice, vamos a ver la pantalla, yo después se lo voy a leer en la versión que tengo. Dios habla hoy, mire. Y poderoso es Dios. ¿Quién es poderoso, casa de Jesús? Dios. Para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo suficiente, abundéis para toda buena obra. Pero a mí me encantó esta versión que les voy a leer ahora, que dice así: Dios puede darles a ustedes con abundancia. Mire, Dios no es mezquino. Dios, cuando nos da a nosotros bendiciones, nos da con bendiciones hasta que sobreabunde. Tenés salud, podés caminar, podés andar, podés respirar, tenés vida, te podés levantar a la mañana, porque hay gente que hoy no se levantó por la mañana, siguió de largo. Entonces, si Dios te bendice en abundancia, dice, con toda clase de bendiciones, no solamente en lo material, sino que en la salud, dale gracias a Dios y sea agradecido siempre. Dios puede darles a ustedes con abundancia todas las cosas de bendiciones, clases de bendiciones, para que tengan siempre todo lo necesario. ¿Te faltó de comer alguna vez? ¿Te faltó para darle leche a tus hijos? Si lo tenés es porque Dios se movió para que tengas lo necesario para poder vivir. Y además, le sobre para ayudar a toda clase de buena obra. Y me quiero detener aquí en este lugar. Acá, le quiero poner una coma ahí, porque dice, y además le sobre para ayudar en toda clase de buena obra. ¿Sabes cuál es la buena obra? Que si vos, dice que Dios da semilla al que siembra. Dios te da si vos sembrás, Dios siempre te va a dar semilla. Y casa de Jesús es buena tierra. Y vos sembrás siempre en buena tierra, que es casa de Jesús. Entonces Dios te da semilla para que siembres, para que puedas tener y para que puedas ayudar a aquel que lo necesita, para que puedas acompañar a aquel que está pasando por necesidad. Tal vez no se trata de dinero, sino que se trata de afecto muchas veces. Se trata muchas veces de parar la oreja, de poder escuchar a las personas. ¿Se acuerdan que yo les dije hace varios domingos atrás que por algo Dios nos dio 2 oídos y una boca? Es para poder escuchar. Muchas veces hablamos mucho, hablamos. Nos pensamos que nosotros somos el ombligo del mundo, que toda la atención tiene que estar en mí, me tienen que prestar atención a mí. No, porque hay gente que está peor que vos. Y a esas personas tenemos que alcanzar con el mensaje de Dios, con el mensaje de fe, con las buenas nuevas de salvación. Si Dios te da fuerzas para que vos compartas con aquel necesitado que está muriendo hoy, se está yendo de este mundo sin Dios y sin esperanza. Si Dios te da, es para que compartas. Si Dios te da semilla, es para que siembres. Y para que cuando siembres y para que cuando tengas la cosecha puedas compartir. Dios puede darle a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. Dios no rechaza la oración.
Así como Dios está presente en medio nuestro, en este recinto, cuando nos juntamos a hacer iglesia, Dios está en medio de tu problema, en medio de tu necesidad. Fe mueve la mano de Dios. El muchacho se llevó 12 cestas repletas de panes y pescados, lo que había sobrado, pero él se llevó la bendición. Le das un fuerte aplauso a esta palabra del Señor. Ponete de pie, iglesia.